¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Otro fin de semana, otro fin de político. Daniel Lara Farías por allá, Neomar Hernández por acá. Daniel Lara, bienvenido, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, amigo, muchas gracias. Aquí. Qué bueno, me alegro mucho. Como todos los fines de semana, les recordamos, antes de arrancar este programa, que puedes apoyarnos en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo este contenido sigue al aire y además te beneficias directamente, en este caso, porque vas a ver los fines de políticos y también la ñapa en Early Access, lo vas a ver antes que lo vea cualquier persona en YouTube. Mira, Daniel, si había una de las pocas cosas que uno pensaba que había que hacer durante lo del llamado gobierno interino, en el que mucho caímos nosotros como incautos, en apoyar al menos en las primeras de cambio, porque yo no lo niego, nosotros nos entusiasmamos con el gobierno interino, nosotros pensamos, al menos, bueno, o hablo por mí, creo que también podría hablar por ti, pero voy a hablar por mí en este caso, de que había algo a lo que había que apostarle, era hacer las cosas distintas. Y entonces nosotros, por lo menos cuando arrancó lo de Guaidó en enero del 2019, planteábamos, o yo planteaba el tema de las embajadas como un instrumento de presión para Maduro, de nombrar embajadores, porque así se le generaba el ahorcamiento a Maduro desde afuera hacia adentro, se le ponía en una coyuntura difícil a Maduro, porque cómo iba a sobrellevar, por ejemplo, las relaciones con otros países si los embajadores no eran los del chavismo, sino que habían otros embajadores. Y también había una fuerte apuesta, toda vez que se veía que por lo menos por el momento no era posible que los militares acompañaran a Guaidó, en hacer las cosas distintas en el Estado venezolano. Y me explico, ¿cómo era hacer las cosas distintas? Bueno, era manejar alguna empresa del Estado y generar desde allí un referente de que se era distinto al chavismo. Y habían dos grandes empresas que el gobierno interino tomaba en aquel momento y terminó tomando, pues para supuestamente administrarlas de manera distinta al chavismo. Fueron, por un lado, en Colombia, Monómeros, y por otro lado, en los Estados Unidos, Citgo. Estas dos empresas, por supuesto, dependientes de lo que es el gran negocio nacional. En Venezuela, el gran negocio nacional es el manejo de la industria petrolera y sus derivados. En el caso de las dos, en el caso de Monómeros, directamente los derivados, ¿no? Incluso Monómeros creo que era filial o tuvo adscrita a Pequiven, que era todo el tema de la petroquímica. Recuerden ustedes que Monómeros hace fertilizantes para Colombia. Se estima que casi que la mitad de los fertilizantes que se usan en el mercado colombiano vienen de alguna manera producidos por Monómeros, ¿no? Cuando se monta toda esta película, uno dice, coño, vamos a ver si las cosas se hacen distintas, porque cuando tú generas un referente moral de cómo hacer de manera distinta, tú creas allí pues una ventana, una exhibición de cómo sería un futuro gobierno, ya no con el chavismo, sino con una gente que es distinta al chavismo. Bueno, Danielito, nos hemos enterado en los días que están corriendo que la propia Asamblea Nacional de Guaidó ha dicho que Monómeros está encabezada por una partida de ladrones. Eso ha salido un informe que acaba de publicarse hace creo que menos de 2 semanas. El propio Guaidó hace unas recomendaciones, porque están firmadas por él al final, creo, todas estas recomendaciones, y entre las recomendaciones está que el señor Rodríguez Larrea, que es el gerente general de Monómeros en este momento, designado por esa Asamblea Nacional, queda cuestionado y se ha dicho que prácticamente quería agarrar Monómeros y traspasarla a una tercera empresa y ponerla a discreción de esa tercera empresa, que es una empresa privada que tiene un historial bastante oscuro, bastante negro, una empresa que se llama Lion Street, que se supone además que es una empresa privada, que no se entiende por qué en este caso estaría manejando el destino gerencial de Monómeros. Y queda cuestionada también la presidenta Inspector, el que puso Guaidó, que puso la Asamblea Nacional en Pequiven, que se llama Diana Bracho, quien se ha dicho también que ha, pues de alguna manera, generado una gestión allí que linda con lo aceptable. Entonces, la propia Asamblea Nacional termina diciendo lo que hicimos nosotros con Monómeros no es lo correcto. Monómeros además está en un estado verdaderamente calamitoso. Llegó Petro a hacer fiesta después que ha asumido el mandato.
Petro ha dicho que Monómeros está quebrada, esa fue la expresión que utilizó el propio Petro. Se estima que en cualquier momento, bueno, yo no tengo muy claro esto, ¿no? Quizás tú me puedas ayudar, pero lo que se prevé, creo yo, es que Monómeros termine siendo de vuelta al régimen de Maduro, después de que era casi que lo único que tenía Guaidó debajo del paraguas. Y lo peor es que ni Rodríguez Lapre ha renunciado ni Diana Branco ha renunciado, sino que ahora, como después que llegó Petro, le quitaron la figura de supervisión máxima que tenía la Superintendencia de Sociedades en Colombia a Monómero. Bueno, Rodríguez Lapre está celebrando, dice que bueno, que eso demuestra que Monómero no ha pasado lo que han dicho, sino que es una empresa que todavía es rentable. Y bueno, yo no sé si veremos próximamente a los gerentes de Monómeros que puso la Asamblea de Guaidó dándole la mano a Maduro o celebrando que el gobierno de Petro lo restableció desde el punto de vista de la supervisión. Pero el caso de Daniel es que al final de cuentas yo traigo todo esto porque se desmontó la idea, lamentablemente, de que se podían hacer las cosas distintas. Si apenas tuviste, coño pana, 2 oportunidades, que una fue Citgo, que también está en Pico Samuro, también ha sido bastante cuestionado su manejo, tal, pero esa película no ha terminado, esa está en desarrollo. Y tenías Monómeros, que está al ladito, que está aquí en Colombia, donde se tejieron cuentos terribles, incluso sobre visitas de dirigentes políticos adjudicándose cuotas del directorio de Monómeros. Coño, ¿por qué tienes que poner la torta de esta manera? ¿Por qué? Te pregunto, Daniel Lara, ¿por qué hacen estas cagadas? Porque son falsarios y son prostibularios y además narcocomplacientes. Lo primero que hay que tener en cuenta en medio de todo esto, Neomar, es una pregunta lógica y básica. Le pusieron en las manos a eso que llamaron gobierno interino el destino del país. ¿Y quiénes son los que recibieron el destino del país en las manos? En primer lugar, en el mejor de los casos, una pandilla de novatos, de novicios con vicios, ¿no? Cuyas virtudes no pasaban de una que otra intervención en el tema parlamentario o a nivel municipal, o inclusive la gran mayoría como dirigentes estudiantiles, aún bachilleres sin haber podido siquiera lograr el título universitario. En otros casos, hablamos de profesionales de la política y no de la función pública, que ya sería otra cosa. Profesionales de la politiquería, más que profesionales de la política. Como el propio Guaidó, que se graduó de ingeniero en producción y jamás ejerció esa carrera. Es decir, es un tipo que tiene un título para metérselo bajo el brazo, pero que jamás ejerció ni conoció lo que significaba producir, porque se supone que era ingeniero en producción. Entonces, cuando tú tienes algo como eso, ni hablar de las capacidades gerenciales, si no son capaces de gerenciar las propias organizaciones partidistas que dirigen, en las cuales desde el mismo momento de la fase de captación, de reclutamiento y selección de los partidos se equivocan, porque a quienes reclutan y a quienes seleccionan, a pillos, a bandidos, a bichos como Superlano, a bichos como Goyo Noriega, a bichos como Brito, y a bichos como ellos. Es decir, desde el origen, los tipos demuestran que lo único que ellos administran, con mucho dinero, por cierto, a su disposición, que son sus partidos, lo administran mal. Ya por ahí tienes una idea de que los tipos son malos administradores, son malos gerentes. Si no pueden, entonces, con sus organizaciones políticas, mal pueden, asumiéndolos como políticos, mal pueden formar parte de un conglomerado, de una coalición que funcione bien. Porque si lo que está mal al nivel pequeño, cuando se une con otros que también están mal, obviamente no funciona bien. Luego está el tema de la delincuencia organizada. Los organismos de seguridad del régimen han acuñado un nuevo término para referirse a las bandas criminales. Ahora los llaman grupos estructurados de delincuencia organizada, los GEDO. Qué nombre tan bonito. Grupo estructurado de delincuencia organizada. Bueno, un grupo estructurado de delincuencia organizada es lo que está al mando del país y de sus partidos. Ellos son delincuencia organizada. Son delincuencia organizada porque cuando tú lo ves, cuando tú lo revisas, cuando tú te adentras en todo esto, te das cuenta
de que su forma de actuar es exactamente la misma que el chavismo. Dentro de sus propias organizaciones políticas, cuando son electos a cargos, creen en la aplanadora, no creen en el disenso, al que no está de acuerdo hay que molerlo, hay que cortarle el agua y cortarle la luz, censurarlo, callarlo, quitarle los anunciantes, perseguirlo, matarlo si es preciso. O sea, en eso ellos no se diferencian para nada. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que a diferencia del chavismo, esa oposición falsaria y prostibularia no tiene un objetivo final. No tienen. O al menos el objetivo no es sustituir al chavismo, ¿no? Claro, pero el chavismo sí tiene un objetivo final. Que es quedarse. Bastardo, pero lo tiene. Que es mantener el poder a toda costa. Exacto. La oposición falsaria y prostibularia, su objetivo es ser oposición. Y además de eso, ser la oposición que prefiera ese régimen. O sea, ser la oposición validada por ese régimen. La que se sienta con ellos en las mesas de negociación, la que comparte con ellos el reparto de alcaldías, gobernaciones y curules, la que comparte con ellos nombramientos de los otros poderes. Es decir, esa oposición, no una oposición menor. La competencia es para ver quién es el opositor oficial. Más allá de eso, no hay un objetivo final. Como ellos no quieren gobernar, ¿para qué quieren llevar bien las riendas de Monómero? Si ellos no quieren gobernar, ¿para qué quieren llevar bien las riendas de cualquiera de estas cosas que le den en el exterior? O sea, simple y llanamente, los tipos no están pendientes de eso. Ellos están pendientes de ser oposición eternamente, de ser la oposición preferida por el régimen, para servirle al régimen. Y el principal servicio que el régimen necesita de ellos es la colaboración en el crimen. Corrupción de todo tipo, legitimación de capitales, narcotráfico, violaciones de derechos humanos. ¿Quién le suministra a las víctimas? Al régimen. La oposición falsaria y prostibularia cada vez que llama una protesta. Ahí están otra vez. Yo quisiera saber si todos esos imbéciles que andan diciéndole a los docentes que se vayan a la calle, van a ir después a visitarlos o van a apiadarse de su familia cuando los agarren, los sentencien a 30 años, como hicieron recientemente con los del dron. O sea, estamos hablando de que esto trasciende inclusive el análisis desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, trasciende el análisis porque a veces uno dice, oye, pero de verdad estos tipos son tan malos. O sea, de verdad estos tipos tienen tanta deuda y están tan implicados que no pueden dejar de hacer lo que hacen. Y la respuesta es sí. Claro, esto tiene una explicación que no justificación, ¿no? Quiero que no se me malentienda. Pero creo que el chavismo ha creado el caldo de cultivo a través de dos métodos fundamentales para que esta oposición se comporte como se ha comportado en casos como el que estamos comentando hoy, que es el de Monómero. Por un lado tienes una estructura del Estado, una estructura de un sistema que ya yo no sé si llamar político, pero es un sistema político delincuencial, donde los incentivos a la corrupción son muy grandes. Es decir, si tú no te metes dentro de los mecanismos de malos manejos del poder, de los malos manejos administrativos, es muy difícil que tú sobrevivas, no digo yo ya dentro del Estado o dentro del sistema político, dentro de los partidos. O sea, nosotros hemos prácticamente hecho muchas radiografías de partidos políticos en Venezuela y lo que ocurre es que termina llegando a concejal, termina llegando a diputado, termina llegando a secretario general del partido, no es el mejor desde el punto de vista de la política virtuosa de Platón y de los griegos antiguos y tal, el tipo que filosóficamente tiene ideas más, que tienen más sentido. Termina llegando el que tiene un aparato tanto mediático como de financiamiento, que en este caso tiene que ser delincuencial, porque tú no puedes estar metido en estos momentos en medios de comunicación en un país donde hay una censura tan grande y no puedes tener dinero detrás de ti que te apoye en determinadas campañas si esos intereses no son intereses bastardos, ¿no? Y entonces termina llegando el que está metido más en la corrupción, porque es el que decide mojarse más, es el que no le importa, el que no tiene remilgos morales para atrás con esa vaina de principios y tal, no, es el que termina llegando. Entonces hay una estructura de diseño desde el poder central que te lleva a eso. Es lo que yo he llamado no solo el chavismo corrupto, sino corruptor. Y por otro lado, Daniel, creo que ahí él está obrando el paso del tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de 23 años de chavismo continuado, función continuada, interrumpida apenas en abril de 2001,
unas 48 horas de una ilusión de la ida de Chávez del poder. Y ya son 23 años donde los partidos venezolanos que están acostumbrados, no desde el chavismo, estamos hablando de toda la vida del Estado moderno, ¿no?, a la teta del Estado petrorrentista. Son 23 años de partidos que en teoría no sé si han pasado hambre, pero no han comido todo lo que ellos quieren comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando pasa un episodio como el de Monómeros, que es que le ponen en bandeja de plata el manejo de recursos públicos, porque es una empresa del Estado venezolano. Entiendo que la figura es como compartida entre el Estado colombiano y el Estado venezolano. Van a tener una hambre acumulada, lo que nosotros llamamos hambre vieja. Entonces, cuando llega un carajo a una fiesta y coño, el tipo agarra los pasapalos, se mete tal, se toma media botella de whisky. Hay un típico dicho venezolano que dice, coño, este como que trae hambre vieja, que es que la tiene acumulada. Pues tiene 2 meses que no se mete en una rumba, tiene 6 meses que no va a una buena fiesta, y el tipo se vuelve loco, se desnalga cuando ve una bandeja de pasapalos y cuando ve una botella de whisky. Creo que eso es lo que está ocurriendo también, que hay una cantidad de líderes, supuestos políticos y de partidos que tienen una hambre vieja tan acumulada que los tipos pues no están pudiendo disimular aquello. El problema es que en el medio de todo aquello estamos nosotros, los que estamos esperando una referencia moral, ética, principista, distinta a la que tenemos en el chavismo. Pero creo que todo se ha confabulado, ¿no? Entonces, Daniel, para que no tengamos salvación de que son este sistema político, o político delincuencial que se ha instaurado, cree el veneno y el antídoto tampoco es antídoto. El antídoto es la misma vaina, porque entonces hay una gente hambriada y que además está incitada a la corrupción porque no hay de otra, si no, no sobrevive. Bueno, pero es que volvemos al punto inicial, ¿no? Que es el tema de cuál es el objetivo de estos tipos. O sea, el objetivo, el de ese que tiene hambre, ¿cuál es? Bueno, lo que me decía siempre personaje muy controversial de la política en Vargas, que era Agustín Camacho, ¿no? Que Camacho decía, ¿cuál es el problema? ¿El agua o la sed? ¿Cuál es el problema? ¿El hambre o la comida? O sea, vamos a fijar cuál es el problema primero, para poder saber de qué vamos a hablar. Entonces, vamos a la necesidad. El que llega con hambre vieja a una fiesta quiere discutir sobre gastronomía o quiere comer porque tiene hambre. Exacto. Ajá. ¿Le importa si los pequeños están fríos? ¿Le importa si los canapés no son de la panadería que le gusta? No. Él lo que quiere es comer. Acuérdate también, Neomar, cosa que nosotros sabemos, que esas maquinarias de los partidos viven del dinero, necesitan dinero para poder tener cómo crecer, porque nadie se va a un partido donde no obtiene beneficios. Ese es el activismo político en Venezuela. La gente se mete a los partidos en Venezuela por 2 cosas. 1, porque quiere aspirar a algún cargo. 2, porque quiere que lo mantengan. Olvídense es el mecanismo de captar renta. Tú captas renta a través del partido. Olvídense de lo ideológico, de que no, que yo soy socialdemócrata, no, que yo soy centro humanista, que yo soy centro liberal. Olvídate de eso. Por eso es que se explica, Daniel, que muchos tipos de izquierda han brincado primero justicia y tal, y así van. Barquina, por ejemplo, que para lleva empezar que no son de izquierda ni de derecha, sino que tienen son bolivarianos. Tampoco son bolivareros. Bolivariano. Tienen el cerebro en la izquierda, pero el bolsillo en la derecha. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que por eso es que tú te explicas cómo hay gente que se cambia de camisa todos los días. Por eso es que tú te explicas cómo hay gente que tiene una aspiración y sale a satisfacer esa aspiración en el partido donde haya cupo para él aspirar. Ejemplo. Ay, yo quiero ser alcalde de Vargas o quiero ser diputado por Vargas. Ajá. ¿Cuál es el partido que no tiene ahí? Oye, el partido de María Corina no tiene a nadie en Vargas. Entonces yo me presento a María Corina. Mira, yo quiero echarle bola porque yo tengo un liderazgo. Entonces se lleva 15 familiares haciéndolos pasar como tal. Ay, María Corina, ay, qué bueno, si tú matas. Y entonces se va con el partido para allá, se lleva una franela, reparte una franela y empieza a hablar a nombre de 20 y tal y todo aquello, con el color turquesa. Y si antes fue ADECO, fue Copellano, fue Masista, fue Primero Justicia, fue el Nuevo Tiempo, fue ADECO, fue cualquier cosa, eso quedó en el pasado porque a partir de ahora el centro
liberal y tal, no sé qué. ¿Para qué? Para las próximas elecciones aspira. Y si no lo dejan aspirar, se va. Y dice, no, a ese partido no hay democracia interna, tal, y monta tienda aparte. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces, esos son los tipos, ahí están y esos son los tipos que se han encargado de llevar al país en estos 22 años a una situación en la cual hay un régimen criminal gobernando con unos fantoches cómplices en la acera de enfrente. Hay gente que dice, bueno, pero es que no son todos, porque hay excepciones. Es que se peca por omisión y por comisión. Y hay gente que ha pecado por comisión y hay gente que ha pecado por omisión. Porque si una persona está robando y usted sabe que es un ladrón y usted va en una alianza circunstancial con esa persona o con su partido, usted está conectando. Está conectando. Todo aquel que haya ido en la mesa de la Unidad Democrática cuando Ramos Alú fue candidato no tiene derecho a decir que es honesto nunca más en su vida. Porque el que es honesto no se junta con delincuentes. Y nadie me va a venir a decir aquí que no sabían quién era Ramos Alú. Ni Rosales, ni Stalin. Todos sabíamos quiénes son, de qué pata cojean. Por lo tanto, nadie tiene que estarse sorprendiendo ni hacerse ahorita las vírgenes. Ay. Por cierto, en el caso de Rosales, que ahora es candidato presidencial inspector, hay gente que dice, ya falta mucho para eso, si es que eso llega a ocurrir, ¿no? Pero que se dice que Rosales es el candidato pleno del establishment, es decir, de lo que sería verdaderamente Ramos Alú, de lo que sería propiamente el Nuevo Tiempo, que lo maneja obviamente Rosales, de lo que serían los factores modernos clásicos, ¿no? Rosales es uno de los tipos más salpicados con el caso de Monómero, porque las versiones de Calderón Berti apuntan a que Rosales iba a pelear como si estaba en una bodega. Rosales, que además, en el tiempo en el que se monta toda la película de Monómeros en Colombia, Rosales todavía tenía una situación, yo no diría legalmente comprometida, pero Rosales venía supuestamente de ese preso político un tiempo, ¿no? Aquí en Venezuela, y estaba en arresto domiciliario y tal. Bueno, en ese mismo tiempo Rosales viajaba a Colombia y según, repito, la versión de Calderón Berti, Rosales se sentaba ya como un pachá a ofrecer cargos y tal, y a pedir y a exigir, y así se sentaron varios. Cuando yo me entero, fíjate también, cuando yo me entero que los tipos que están allá son Oscar Bandero, Rosales, Luis Aquiles, no conozco, Luis Aquiles. No, de primera justicia no sé quién mandaron, de qué cachismo mandaron de primera. Estaba Guanipa. Imagínate tú. Estaba Julio Borges en persona, ¿qué crees tú? Claro, porque Julio Borges vive en Bogotá. Cuando yo me entero de eso, le digo, coño, aquí no va a salir nada bueno. Mira, 2 años después aquí estamos. Pero Neomar, fíjate tú, en medio de todo eso, ¿no? Yo no creo que haga falta explicar ciertas cosas, pero es que además hay otra situación. Por eso es que yo no me molesto si me llaman el enemigo de todos. Porque Humberto Calderón Berti, desde el momento que lo votaron, porque a Calderón Berti lo votaron de la embajada de Venezuela, la embajada de Guaidó en Colombia, desde el momento que a Calderón lo votaron, yo los invito a revisar su cadena de declaraciones, desde aquella primera rueda de prensa hasta la última entrevista que ha dado. Se ha contradecido en todas. Tú dices. Primero salió como un Miura, como una bestal herida, a reclamar que él era un hombre serio, que él era un hombre intachable, que él tenía el compromiso con Venezuela y que allá había unos ladrones y que el presidente Guaidó era responsable y tal, y culpó a fulano, mengano, y nombró a todo el mundo. De repente, un año después aparece, además de eso, el señor Calderón Berti llamó, a mí fue una de las personas a las que me llamó, para decir cualquier cantidad de inconveniencia contra un poco de gente. Porque fulano es esto, mengano es lo otro, siempre civilinamente. No, averigüe, porque usted es el periodista y tal. Y yo sé que lo hizo con otros periodistas también. Para después salir un año después a decir, no, yo he hablado con el presidente Guaidó. Empezó a llamarlo presidente Guaidó otra vez. Hay que arrimar el hombro, porque yo llamo a mi generación a que hagamos algo. Y entonces a plantear cuestiones porque él había hablado con Guaidó y tal, no sé qué. Y después se vuelve a echar para atrás y dice otra cosa. Entonces el tipo... Yo siempre espero la próxima entrevista de Calderón Berti porque me divierte mucho ver cómo el tipo dice en cada entrevista exactamente lo contrario de lo que dijo en la entrevista anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la maldición gitana, que entre politiqueros te veas. Por eso es que yo, simple y llanamente, he decidido descartarlos a todos.
Porque si una persona como Calderón Verde, súper experimentado, o sea, ay, es un hombre con una gran experiencia, eso no fue canciller, ese señor fue ministro. Bueno, no es mentira que ha tenido un poco de cargo, ¿no? Un poco de cargo ha tenido. Y él no supo identificar que había una manga de ladrones en ese gobierno. O sea, él no sabía quiénes eran los que estaban ahí. Él se enteró. Él se enteró. No, es que tienen aspiraciones, es que quieren estar allí, es que se mueren por tener un carguito, que se mueren por tener una plaquita con su nombre y un título abajo, que les encanta el tema del poder, que son como adictos. Tanto el tiempo, una vez, vamos aquí, méteme el cargo aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. O sea, son unos tipos que tú los ves y tú dices, tipo lo que tienen es un afán de figuración que lo disfrazan con altruismo, no, porque tú sabes que yo me estoy sacrificando por esta cuestión, porque ya al final de mi vida, para el país de mis nietos, ¿cuáles nietos, chicos? Si los nietos tuyos, qué fastidio, o sea, deja de estarme engañando, y sobre todo si son copellanos, que los copellanos son una manga de oportunistas todo el tiempo, el Calderón Verde, dígame el otro, el Tarrebriceño, otro oportunista más, unos tipos que lo que quieren es estar, dígame eso, cuando Guaidó fue para los Estados Unidos, el discurso que se tiró Tarrebriceño comparándolo con De Gaulle, con yo no sé quién, con no sé quién más. Y yo dije, oye, bueno, no, porque lo que pasa es que aquellos copellanos hablaban muy bien, ¿no? Y conocen referencias. No, hablaba muy bien. Tarrebriceño siempre ha sido un tipo que jala una bola y le engrasa la otra para que nadie se guinde. Porque ellos son así. Son unos tipos de esa catadura moral. Unos grandes lambucios y unos tipos que lo que quieren es un cargo para echársela. Bueno, y ahí están. Ahí están. Bueno, yo Entonces, traje... lamentablemente, Neomar, lamentablemente, sí. de eso se hizo. De eso se hizo. Cualquier persona que tuviese, bueno, mediano conocimiento de lo que era la política, que los conociera todos y que supiera y que estuviese bien informado, cuando lo llamaran a una cosa allí, tenía que decir que no. Yo dije quizá había buenas intenciones, pero se torcieron en el camino, no sé. Bueno, yo no sé qué buena intención puede anidar en el alma de un tipo como Ramos Alú, como Luis Aquiles Moreno, como Rondero, como Rosales. De verdad, tú me dirás si tú tienes no sé, un psicoscopio con el cual se pueda medir. No, lo digo, Daniel, lo digo fundamentalmente por otra gente no eso, no, sino los que tomaron estos cargos de embajada, tal. Que sé que lo hicieron creyendo un cuento y tal, y bueno, muchos después renunciaron, muchos quedaron en el camino. No, pero a mí me pidieron ayuda, un colega que no voy a nombrar porque para no causarle daño, ¿no? Porque no es un político, que estaban armados. Mira, tú quisieras colaborar con nosotros para buscar a los funcionarios diplomáticos que andan por allí, que fueron expulsados y tal, para que formen parte del gobierno interino, ayudando a los embajadores, tal, y no sé qué. Yo le dije, mira, no puedo porque, número uno, yo no soy diplomático. Número dos, yo no soy militante de ningún partido. No soy activista político, ni quiero volver a hacerlo. Y no tengo o sea, para decirlo seriamente, ¿no? Yo no represento a nadie más que a mí mismo. Yo no puedo hablar a nombre de nadie. Ve y búscate, y recuerdo que lo dije, búscate a la gente de las asociaciones de diplomáticos, de los jubilados del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las escuelas de estudios internacionales, y bueno, y resuelve con ellos. Y entiendo que así se hizo, y después los llamaron, les pidieron ayuda, hicieron un trabajo, y me enteré que hicieron un trabajo, una lista de nombres. Mira, aquí hay unos funcionarios diplomáticos que renunciaron o que los votaron y que se encuentran en tales y tales y tales países y están dispuestos a trabajar, inclusive a honoren para esa nunca los llamaron. Increíble. Yo supe que nunca los llamaron. Entonces, No, ese es otro tema, Daniel. Si vamos, y bueno, aquí entramos en el debate siempre de cuál es el criterio de asignación de los puestos públicos, ¿no? ¿Es la lista de los partidos? ¿Es un concurso de credenciales por la experiencia? ¿Es un cotejo de la hoja de vida profesional de cada una de esas personas? Termina siendo generalmente lo primero, y en este caso lo volvió a hacer. Por los embajadores, muchos fueron puestos simplemente porque a AD le tocaban 10 de los, no sé, de los 60 que tenía Guaidó, a PJ le tocaban 20, o a un nuevo tiempo le tocaban 10 más, y entonces ellos iban llenando el mapa mundi, así como si tú estás poniendo una colección de bananillas. No, y recuerda que esa repartición, el encargado de eso fue Leopoldo López. ¿Ah, sí? No recordaba. Claro, porque él era el comisionado de gobierno, vicepresidente. Del centro de gobierno, al centro de gobierno. Y entonces él era encargado de eso. Entonces, bueno, ¿cuántos embajadores son? Son 55.
60. Ah, bueno, 15 para cada uno. Hizo regla de 3. Dijo, regla de 3, 15 para cada uno. 15 para cada uno. Y entonces en eso, bueno, pero tienen que estar en el sitio. Ok. Y así se nombró gente que no estaba en el sitio, pero que dijo, no, yo me voy. Como hizo el viejo de Carri, que se vino para España, nada más para ser Siendo diputado de la Asamblea Nacional. Se fue para allá. Pero bueno. Ahí te la dejo. La gente dirá, bueno, aquí me apuntan que no quiero irme sin leer el comentario de José Vicente Rojas, uno de nuestros Patreon. Recuerden que si se suscriben a Patreon, patreon.com/Neuadolfo, patreon.com/DeLaraF. Yo soy tan vivo, Daniel, que me dijeron en estos días, no, es que el enlace, lo dijo una Patreon, me dijo, el enlace que tú pones ahora no conduce, está mal. ¿Qué coño? Así es prosperar la vida. Hasta los enlaces que pongo no llegan a la página de Patreon. Ahora está corregido. Abajo está el enlace con la cuenta de Patreon. Mira, él dice que en algún momento Monómero fue comprada completamente, que no es como yo estoy diciendo, lo de que todavía tiene capital venezolano y colombiano, que está bajo la figura mixta, sino que es 100% venezolano que está en territorio colombiano. Fue comprada completamente por el Estado venezolano. Ok. Yo digo al final de este programa, Daniel, que mucha gente pensará, coño, esto están cargando otra vez contra la oposición y tal, ¿y por qué? ¿Saben por qué? Porque uno siempre tiene la expectativa, como arrancamos diciendo en este programa, de que uno está frente a algo distinto, uno apuesta a algo distinto, uno no quiere saber de los modos del chavismo, uno quiere olvidarse de las corruptelas que ha traído tanto Nicolás Maduro como Hugo Chávez. Entonces, cuando tú tienes una gente que lo que está con la mentalidad de botín, eso que se decía que el país como un botín, donde cada quien le va sacando y le va sacando y va rellenando su propia botica, su propia botijuela, mejor dicho. Eso yo no lo quiero saber. Yo no quiero ver nada de eso. Y como yo no quiero ver nada de eso, lo que nos queda es comentar este tipo de casos espantosos, escalofriantes, como es el caso de Monómeros. Lamentablemente, que va a peor. Y vamos a ponerle el ojo a Citgo, porque allí también hay cositas que hay que ver. Daniel, nosotros llegamos hasta acá en este programa. Muchísimas gracias a la gente que sigue nuestros canales en YouTube. Suscríbete, dale me gusta y activa las notificaciones para que estés pendiente también cada vez que subimos nuevo contenido en el canal. Esta conversación sigue en el canal de Daniel Lara Farías, en Fuera de Orden, en La Ñapa, como todos los fines de semana, en Fuera de Orden. Ya vamos a La Ñapa y la pueden ver también, que dejo el enlace aquí abajo. Nos vamos a La Ñapa. Hasta entonces, hasta la semana que viene.